Cyberpunk 2077 era un juego que prometía ser la mezcla definitiva de la narrativa propia de juegos RPG, como Fallout o Skyrim, pero con la libertad de un mapa abierto, como Grand Theft Auto 5 o Red Dead Redemption 2, para así volverse en algo que marcaría un antes y un después en los videojuegos. Sobra decir que CD Projekt Red no solo no consiguió estas ambiciosas metas, sino que su lanzamiento en PlayStation 4 y Xbox One fue tan malo que el hacer un Cyberpunk se volvió sinónimo de lanzamiento desastroso. Con este historial, la desarrolladora polaca tuvo ante sí el reto de no solo salvar el juego, sino expandirlo. Un largo trabajo de casi 3 años que ahora se ve coronado con el parche gratuito 2.0 y el DLC de pago Phantom Liberty, por lo que hoy les daré mi opinión de la versión definitiva de las aventuras de Vi en Night City y la pequeña experiencia personal que casi destruyó mi aprecio por el juego. Antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta o dejes algún comentario, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Poco después de su paso por Pacífica, Vi recibe un extraño mensaje de Songbird, una mujer que afirma trabajar con la presidenta de los nuevos Estados Unidos, Rosalind Myers, cuyo avión acaba de ser secuestrado para que vaya hacia Dogtown, un peligroso barrio de Night City que está bajo el control de una peligrosa milicia dirigida por el coronel Hansen. Con la promesa de que le darán una cura para salvar su vida, Vi decide aceptar la misión de Songbird, por lo que deberá contactar a Solomon Reed, un agente encubierto de los nuevos Estados Unidos que te apoyará en tu misión, sumergiéndote en una trama de intrigas políticas, espionaje y traiciones que te forzará, como nunca, a definir dónde están tus lealtades. Hablar de Cyberpunk 2077 es hacerlo de un videojuego con luces y sombras. Por un lado, Night City es uno de los mapas abiertos mejor diseñados de los videojuegos, que sirve de ambientación de un mundo que hace honor a todos los grandes elementos que otras obras del género han aportado, como Blade Runner, Akira, Ghost in the Shell o Deus Ex. Por el otro lado, este es un juego que nació de la polémica, de una CD Projekt Red que no solo no cumplió muchas de las promesas que hizo alrededor del juego, sino que su lanzamiento original en 2020, pese a funcionar relativamente bien en PC, fue un completo desastre en PlayStation 4 y Xbox One, que forzó a los desarrolladores a abandonar varias de sus ideas, como el multijugador, para terminar el juego, porque arreglarlo se queda corto. Pero pese a todas las críticas, bien merecidas, que CD Projekt Red recibió por esto, si algo podemos reconocerles es la constancia que han mantenido en estos 3 años, ya que no solo se han dedicado a corregir las fallas del lanzamiento, sino a añadir toda una serie de mejoras que han convertido el actual Cyberpunk 2077 en un monstruo completamente diferente, especialmente si juegas en PlayStation 5 y Xbox Series, siendo algo más parecido a lo que se prometió del juego originalmente. Todo esto se ve coronado con el parche 2.0 del juego, que se convierte en la última gran actualización que tendrá Cyberpunk 2077 y que de forma completamente gratuita para los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series y PC, añade toda una serie de cambios tan profundos a la jugabilidad del juego que sorprende que sea gratuito. El primero es un rediseño total del árbol de habilidades. Aunque desde el inicio el juego permitía enfocarte en cosas concretas, como ser más sigiloso, tener más fuerza física, mejores habilidades de hackeo, creación de objetos o combate a corta o larga distancia, era relativamente complejo saber qué elegir y qué no, si tu objetivo era concentrarte en una determinada faceta de la jugabilidad, ya que los atributos necesarios se repartían a través de varias opciones, no siendo del todo claro cuál era útil para tus necesidades. Ahora, en cambio, todo se simplificó, por lo que es mucho más sencillo enfocarte en ser un super soldado
o un hacker de clase mundial sin tener que usar una guía de internet. Algo que se ve reforzado en que los atributos ahora se pueden modificar en cualquier momento sin costo adicional. Mejor aún, al ser más sencillo qué atributo elegir para llevar a tu personaje en la dirección que deseas, es más sencillo definir qué habilidades, constitución, reflejos, habilidad técnica, inteligencia y temple, deseas mejorar. Algo muy importante porque estas siguen siendo decisiones permanentes que no puedes alterar. Pero no te preocupes, considerando lo profundo de los cambios, CD Projekt Red le dio la opción a los jugadores que ya tuvieran iniciada una partida antes del parche 2.0 de poder elegir desde el inicio y por una única vez todas las habilidades sin costo adicional. Además, aunque no estoy seguro si es por el parche 2.0 o el DLC de pago, se aumentó el nivel máximo de Vi, que pasa del 50 original al 60, dando más margen para modificar al personaje. Otro cambio importante lo vemos en el Cyberware, que también ha sido rediseñado desde cero. Por un lado, todo lo referente al aumento del blindaje se centró solo en este apartado, y la cantidad de Cyberware que puedes instalar en Vi ahora está limitado por una barra, que puedes aumentar de acuerdo a tu nivel y atributos desbloqueados en las habilidades, por lo que ahora debes ser más cuidadoso en qué mejoras quieres darle a Vi. Gracias a esto, casi todas las ventajas que hasta ahora daba la ropa de Vi, como el blindaje, fue eliminado, dejando a estas únicamente como algo estético para personalizar a Vi y nada más. Algo que agradezco, ya que jamás me gustó no poder vestir a mi personaje tranquilamente como yo quería, sino que tenía que estar pendiente del tipo de ventajas que daba la jugabilidad. Pero los cambios en Cyberpunk 2077 no se limitan aquí. Uno de los puntos más criticados del juego fue la policía de Night City, que aparecía mágicamente, tenía una inteligencia artificial muy mejorable y era muy fácil de esquivar. Ahora, al momento de cometer un delito, esta tarda unos segundos en llegar en sus patrullas, tiene barras de búsqueda que van aumentando a medida que combates contra ellos y te persiguen en sus patrullas, que ahora sí patrullan de verdad Night City. Además, se añade la capacidad de disparar tu arma desde los vehículos o tener acceso a los nuevos que incluyen armas integradas en su carrocería. Me gustan especialmente los vehículos de la policía con lanzamisiles integrados que aparecen cuando tienes el máximo nivel de búsqueda. Y a estos se añaden toda una serie de mejoras, como mayor inteligencia a los NPC y vehículos que transitan por las calles de Night City, retoques a la inteligencia artificial y muchos otros elementos que, en conjunto, le dan mayor vida y realismo al juego. Y aunque estas mejoras se agradecen, a algunas se nota que son añadidos que no estaban originalmente en el núcleo del juego. No en vano, no hay nada en la historia principal, secundarias o encargos que realmente usen la capacidad de disparar desde los vehículos o el nuevo sistema de persecución policial. De hecho, fuera de una misión secundaria que por historia tiene una persecución policial, y que ahora sí tiene sentido ahora que la policía sí te persigue, no solo termina siendo una opción que nunca se utiliza, sino que puede molestar, ya que en una misión, al tener una batalla cerca de la policía, esta terminó persiguiéndome, haciendo de la misma un caos tan grande que me forzó a reiniciar desde un punto de guardado anterior para así tener cuidado de no molestar a la policía. En resumen, disparar desde los vehículos y ser perseguido por la policía es un extra que probarás una vez, pero que se vuelve rápidamente aburrido al no haber absolutamente nada, ninguna misión, actividad o algo que realmente los use y te recompense de alguna manera, sintiéndose más como una forma de cumplir con las críticas que el juego recibió antes en redes sociales que una opción que realmente haya tenido la intención de usarse en algún punto del juego. Pese a este detalle, el parche 2.0 de Cyberpunk 2077 cambia tan profundamente la forma en que jugabas y explorabas que, combinado con los muchos parches que mejoraron los gráficos y rendimiento del juego, hacen de este el momento ideal para regresar a vivir las aventuras de Vi en Night City con un enfoque completamente diferente. Pero esto no es todo,
ya que todavía nos falta hablar de Phantom Liberty, el DLC exclusivo de PlayStation 5, Xbox Series y PC que, por $30, añade toda una nueva historia al juego base. Una de las cosas más esperadas de Cyberpunk 2077 antes de su lanzamiento era ver en qué forma CD Projekt Red expandiría el juego base. No en vano, Hearts of Stone y Blood and Wine, los DLC que expandieron la historia de The Witcher 3, son considerados de los mejores DLC de los videojuegos, ya que, por sí solos, ofrecen una cantidad de contenido equivalente a juegos completos de otros estudios. Y aunque los planes iniciales para expandir Cyberpunk 2077 tuvieron que reducirse bastante, dado la cantidad de recursos y tiempo que CD Projekt Red tuvo que dedicar a arreglar el desastre que fue el lanzamiento en consolas, Phantom Liberty, el primer y único DLC que recibirá este juego, se mantiene en línea con lo que este estudio nos ha dado en el pasado. Este DLC cambia ligeramente el tono con respecto a la historia principal, ya que se aleja de los temas típicos del cyberpunk y se mete de lleno en un drama de espionaje, política y traiciones que bebe directamente tanto de historias de espías reales como de los grandes clásicos del entretenimiento, aunque siempre manteniendo el contexto y ambiente propio de Cyberpunk 2077. Pero pese a este cambio, que podría haber generado dudas en un inicio, la trama funciona completamente, integrándose de maravilla en la historia principal, siendo una trama que, por momentos, me recordó a la lucha de intereses y traiciones que yo disfrutaba de la saga Metal Gear Solid, con varios momentos donde se hace énfasis en la infiltración y el sigilo, aunque sigue siendo un elemento opcional y puedes ir directo al combate. Además, al ser una historia más contenida, que puede durar entre 13 a 15 horas si solo juegas la trama principal y poco más de 20 si haces las secundarias y los encargos, logra mantener un ritmo y drama mucho mejor que el juego base. La trama original de Vi y Johnny Silverhand, sin llegar a ser mala, es una que no solo nunca sentí que aprovechara de verdad los temas clásicos del cyberpunk, algo que hacía mejor en sus misiones secundarias, sino que era una cuya urgencia, encontrar una cura para salvar a Vi, se diluía en el resto del juego, donde puedes tomarte todo el tiempo del mundo para hacer las demás misiones secundarias. Esto no sucede en Phantom Liberty, donde la trama sabe mantener mucho mejor su ritmo, teniendo momentos de urgencia y de calma, que te permiten explorar tranquilamente otras misiones del juego sin sentir esa disonancia que surgía en el juego base. Además, se siente un enfoque en mejorar la presentación de todas las misiones, ya que no solo tenemos varios momentos espectaculares en la trama principal, que fácilmente se convertirán en algunos de los mejores de todo el juego, sino que incluso las misiones secundarias tienen una mejor presentación. Esto es especialmente notorio en los encargos de Mr. Hand, el fixer de Dogtown, donde vemos que pasamos de los simples mensajes de texto de los encargos del juego base a misiones hechas y derechas, donde podemos explorar escenarios, tener combates, hablar con personajes y tomar decisiones que lleven a una u otra conclusión. Pero uno de los elementos que más destaca de Phantom Liberty son los nuevos personajes secundarios que nos introduce, ya que, siendo fiel a lo que ya había hecho Cyberpunk 2077, la expansión nos trae personajes de gran carisma, con los cuales podrás empatizar u odiar de acuerdo a tus elecciones. El primero, quien ha sido uno de los grandes protagonistas de los trailers y publicidad de Phantom Liberty, es Solomon Reed, interpretado, tanto en cara como en voz, por Idris Elba. Reed, en muchos sentidos, es una contraparte de Johnny Silverhand, un hombre que fue soldado en las guerras corporativas, pero que a diferencia de Silverhand, se mantuvo fiel a su país, aún pese a las traiciones y tragedias que él sufrió por su trabajo como agente de campo. Esto lo hace un personaje bastante interesante, ya que, a diferencia de Johnny Silverhand, que casi siempre se mantiene en un solo tono, rockero, punk, anarquista molesto con todo el mundo, Reed es un personaje con matices, con el cual puedes empatizar fácilmente
y que facilitará o dificultará tu alianza con él. Gracias a esto y a la menor duración del DLC con respecto al juego base, siento que Idris Elba tiene más oportunidades de brillar en su actuación que Keanu Reeves. No en vano, no solo es que Silverhand se mantiene constantemente en un solo tono emocional, sino que su estilo punk, anarquista y furioso nunca se siente que funcione bien en un actor como Keanu Reeves, cuyos personajes generalmente son la antítesis de Silverhand, serenos, calmados y poco expresivos. Idris Elba, por el contrario, no solo tiene un personaje con el cual trabajar más, sino que es un actor más expresivo y emotivo, lo que le pega como anillo al dedo con Solomon Reed. Eso sí, aunque la actuación de Keanu Reeves se mantiene en la misma línea que el juego base, el Johnny Silverhand de Phantom Liberty se siente con una ligera mejora que le hace un poco más expresivo. Pero estos dos personajes están lejos de ser los únicos importantes de Phantom Liberty, ya que quien me impactó más fue Song So-mi, mejor conocida como Songbird, una netrunner que trabaja directamente para Rosalind Myers, la presidenta de los nuevos Estados Unidos, siendo ella quien inicia la trama del DLC, con un trasfondo y decisiones que recuerda mucho al de Vi. Al momento de crear la historia de Songbird, los desarrolladores creyeron que sería un personaje divisivo para los jugadores, ya que los paralelismos con Vi son constantes, llevándonos no solo a reflexionar sobre la clase de decisiones que nosotros tomaremos en la historia principal del juego, sino que nos forzarán a tomar duras decisiones en el propio DLC, que llevarán a uno u otro final de Phantom Liberty, e incluso pueden darte acceso a un final extra para la trama central de Cyberpunk 2077. Si eres de los que se toma en serio su rol en un juego como este y de verdad te preocupa la historia de Vi, Songbird y su trama es una que no te dejará indiferente y que se convierte en una de las mejores y más desgarradoras que tiene el juego. Dicho esto, no podemos hablar de personajes sin mencionar el lugar en que se desarrolla toda la trama, Dogtown, que es un personaje en sí mismo. Esta zona es una fuera del control de cualquier gobierno, tanto de Night City como de los nuevos Estados Unidos, y que en muchos sentidos recuerda al Arkham City de los juegos de Batman, un territorio sin ley a medio construir, destrozado por los constantes combates bajo el control de un grupo de mercenarios donde el crimen y la violencia campan a sus anchas. En extensión, Dogtown es mucho más pequeña que Night City, pero mantiene el gran diseño que tiene el resto de la ciudad, teniendo muchos niveles y zonas que puedes explorar, por lo que te tomará un rato encontrar todos sus secretos. Además, se incluyen eventos aleatorios que consisten en recolectar unos paquetes que se entregan periódicamente en Dogtown y que te llevarán a combatir a distintos enemigos para acceder a varios botines. Adicionalmente, el DLC expande el árbol de habilidades al activar el Relic, como un elemento más que puedes mejorar, dándote ventajas adicionales en los combates, aunque a diferencia del resto de habilidades que mejoras con puntos que obtienes al ganar experiencia y subir de nivel, este mejora encontrando terminales en Dogtown que te darán los puntos para mejorar el Relic. De los detalles menos glamorosos que trae tanto el parche 2.0 como el DLC, pero que son los más importantes, dado la polémica con que nació este juego, es lo referente a los bugs. Como mencioné brevemente hace un rato, CD Projekt Red se ha dedicado buena parte de estos casi 3 años tras el lanzamiento de Cyberpunk 2077 a corregir la catástrofe que fue el juego en consolas de pasada generación y lanzar una buena versión del juego para PlayStation 5 y Xbox Series. El resultado en PlayStation 5, donde tuve la oportunidad de jugar el juego, es una bestia completamente diferente al lanzamiento. Y es que, habiendo jugado originalmente en una PlayStation 4 de 2013, he sido testigo de cómo el juego ha mejorado con los años, y tras su paso a PlayStation 5, finalmente ha alcanzado el estado que siempre debió tener en consolas. Con el parche 2.0 y el DLC,
Aunque estoy seguro que sigue por detrás de lo que debe ser la experiencia Cyberpunk 2077 en una computadora de gama alta, es un juego que se disfruta en todo momento, que no tiene ninguna falla tan grave como las que tuvo en su lanzamiento. Eso sí, que ahora tenga el nivel que debió tener desde un inicio, no quita que, una vez instalé Phantom Liberty, sí me surgieron un par de fallas en mi partida. Fuera de los pequeños errores que puedes ignorar, en un par de ocasiones, el juego se cerró repentinamente, mientras que en otro par, cuando tenía enfrentamientos contra muchos enemigos en pantalla, la tasa de cuadros por segundo cayó tan fuerte que el juego parecía a punto de congelarse y hasta temí que la propia consola se dañara. Pero fuera de estos pequeños sustos, ninguno fue tan constante ni severo como lo fue jugar en el lanzamiento en una PlayStation 4, que visto en retrospectiva, más bien era una versión Early Access, no habiendo ninguna falla ahora que no se solucione con volver a cargar la partida, por lo que la gran mayoría del tiempo podrá jugar sin ningún problema en consolas. Aún así, para mi mala fortuna, tuve el honor de conseguir una falla muy inusual que directamente arruinó mi opinión del DLC y del juego en general, y seguro es el culpable que el título de este video no sea tan alegre como quería originalmente. Para entender qué pasó, tengo que dar contexto. Hace meses, yo inicié una partida nueva de cara al lanzamiento de Phantom Liberty, misma en la cual probé todo el DLC cuando ya llevaba más o menos 40 horas jugadas del juego base. Una vez acabado, continué con la historia principal de Cyberpunk 2077 hasta acabarla y poder ver el final extra que incluye Phantom Liberty a la trama principal. Sin dar muchos detalles, una vez tengo todas las conversaciones pertinentes que me permiten elegir cómo concluir la trama, se supone que Johnny Silverhand se sienta al lado de Vi, piensa un rato, hay un corte de escena e inicia el final extra de Phantom Liberty. Mi problema es que dicho corte nunca sucede y me quedo esperando eternamente al lado de Johnny Silverhand. Y aunque puedo ver los finales originales del juego, no puedo cargar el nuevo que trae el DLC. Por lo que he podido investigar, esto es una falla que no es muy común, ya que no he visto a muchos que les haya pasado lo mismo. Y probablemente fue porque yo realicé alguna serie de pasos muy particulares que me bloquearon el final, y que muy probablemente a ustedes, si juegan el DLC, y más si lo hacen con una partida que cuente desde el inicio con el parche 2.0, no les va a suceder. Y más importante aún, no anula todas las mejoras que ahora tiene el juego con respecto a su lanzamiento. Y aunque me enorgullezco de ser alguien que no echará pestes del juego, solo porque a mí me pasó algo que probablemente no le pasará al 99% de los que jueguen el DLC, no poder disfrutar el final extra con mi versión de Vi tras más de 90 horas de partida, en el momento en que vemos la única cinemática de todo el juego que nos muestra la cara de nuestro personaje, es algo que, por decirlo suavemente, me fastidió bastante. Mi recomendación: no cometan el mismo error que yo y mejor inicien una partida nueva de Cyberpunk 2077 que ya incluya desde el inicio el parche 2.0 y el DLC. Probablemente así se evitan este problema y no quita el hecho de que el juego luce y funciona mejor que nunca, siendo ahora el mejor momento de entrar a este mundo. Cuando hablamos de Cyberpunk 2077, es un hecho que la forma en que salió al mercado fue una grosería total hacia los jugadores, un ejemplo de cómo no promocionar o lanzar al mercado un videojuego, y que CD Projekt Red se ha ganado a pulso el que nunca más les compre un juego de lanzamiento con mi dinero. Pero superado lo malo, es innegable que lo que había debajo de todos esos bugs era un excelente RPG, con uno de los mejores mapas abiertos diseñados hasta el día de hoy, y que con el parche 2.0 y el DLC de Phantom Liberty alcanza su máxima expresión, demostrando que CD Projekt Red son de los mejores estudios a la hora de dar soporte y expansión a sus juegos.
Pese a que yo tuve la muy mala suerte de tener un bug rarísimo que me bloqueó el final del juego, la experiencia general que me ha dejado Cyberpunk 2077 y Phantom Liberty es tan positiva que no puedo sino recomendarlo a todo el que sea amante de los RPG. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día, hasta pronto.